bueno, voy a compartir pantalla, he hecho una pequeña presentación, igual la puedo compartir para que ustedes la puedan tener. A veces tiendo a hablar muy rápido, ¿ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, lo estamos viendo. Vale, listo. Entonces, si necesitan que pare, Perfecto, sí se lo ve. hacemos. Paramos y me detengo en revisar algún tema específico. Quiero presentarles un poco también nuestra experiencia desde Colombia. Entonces, voy a trabajar un Se poco ve en perfecto. acceso a la información pública y el fortalecimiento del rol en las personas defensoras de derechos humanos en nuestro estado. Quiero resaltar, y no porque trabaje actualmente en este gobierno, el gobierno de Petro y actualmente pues la mayoría de las entidades del Estado reconocen y fortalecen y se han dedicado a hacer un reconocimiento especial a las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Hace actos de reconocimiento, el día 29 de noviembre se estaba celebrando y estaban haciendo actos y acciones de no estigmatización a las defensoras de derechos humanos. Entonces hoy también reconocemos esta labor que desempeñan los defensores de derechos humanos y les voy a contar un poco pues qué ha pasado a nivel latinoamericano. Entonces, quiero citar una frase: abogar por las instituciones transparentes, permeables a las solicitudes de información de los ciudadanos, impulsas de demandas que se engloban bajo la denominación del derecho a saber y romper con la cultura del secreto. Entonces, ¿qué hemos encontrado en temas de acceso a la información? Que lo voy a trabajar, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos, permite participar en asuntos políticos y monitorear las acciones de un Estado, transparentando la gestión pública, logrando que sus acciones respondan a necesidades de las poblaciones, y fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende una gobernabilidad democrática, y legitima el sistema democrático incorporando al ciudadano en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las mismas políticas. Por eso es tan importante el acceso a la información como derecho. El acceso a información está también consagrado en la CIDH como los derechos fundamentales. Ya les mostraré un poco más en qué parte. Permite, hay 21 leyes de acceso a la información en toda Latinoamérica. Digamos que es un derecho también que ha sido como poco impulsado en estos procesos de transparencias en los últimos años en toda la región latinoamericana. Permite que los ciudadanos evalúen nuevamente la gestión y el desempeño de los gobiernos y los gobernantes en particular. Ahorita me voy a señalar, hay unas políticas también internas que limitan el acceso a la información y ya les contaré en qué casos. Ganar confianza de los pueblos. Los estados deben ver que este acceso a la información es una forma de ganar confianza a estos pueblos en acciones gubernamentales para reducir sospechas de posibles actos e individuos y fortalecer la autoridad legítima. A veces a los estados o a los alcaldes, gobernadores, senadores les cuesta mucho rendir cuentas de lo que están haciendo y permitir que la ciudadanía y las organizaciones puedan acceder a la información, acceder a contratos, acceder a datos de cómo se están ejecutando las políticas. Ya me voy a referir a que no solamente son temas de ejecución presupuestal, a veces vemos como los temas de corrupción, los temas de ejecución presupuestal, pero no son los únicos. Y por eso también se ha desarrollado en temas de la CIDH el acceso a la información como derecho a la verdad de las víctimas. También permite que los ciudadanos puedan evaluar la gestión y desempeño de los gobiernos y los gobernantes en particular e incrementar y mejorar el debate público y las opiniones de los ciudadanos. De aquí, entonces quiero referirme como derecho fundamental. Entonces el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como los económicos, sociales, culturales. Es decir, el derecho a la información permite que los ciudadanos puedan definir en ciertas circunstancias que puede afectar la cotidianidad y es una herramienta que tiene importancia, implicaciones para fortalecer la gobernabilidad democrática, la autodeterminación individual y lo colectivo. Entonces, por eso, las organizaciones pueden también presentar proyectos de ley, incidir en las políticas públicas cuando se trabaja el tema del derecho a la información, el acceder a todos estos derechos.
También entonces aquí citaba que la Asamblea General de las Naciones Unidas hasta 1999 en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente. Entonces establece que el derecho de toda persona de conocer, recabar y obtener y recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales y los medios por los que se afecta tales derechos y libertades. Entonces aquí también es la incidencia que puedan tener en los sistemas legislativos, en los sistemas judiciales y en la administración del Estado. Aquí es importante y es clave también porque es parte de lo que de las organizaciones, como el rol de las organizaciones en materia de defensa de derechos humanos, en ese ejercicio que ellos tienen de la defensa de los derechos humanos, y ese es el esclarecimiento de hechos atroces. Ya más adelante quiero presentarles un caso que en este momento está en auge aquí en Colombia, y es sobre ese fortalecimiento a la justicia y a la verdad. Entonces, ¿cómo es importante el derecho a la información para el rol de las organizaciones defensoras de derechos humanos? Pero por eso quiero también determinar como los parámetros a los cuales me voy a referir. Otro elemento importante es en la gestión pública y la gobernabilidad, como lo mencionaba, y entonces que el acceso a la información es herramienta clave para fomentar la eficiencia y la eficacia de las acciones del Estado. Cuando uno trabaja y es servidor público, uno, pero cómo molesta, pero cómo me piden información, pero ¿y para qué, qué quieren esa información? Pero es parte de la herramienta de cómo construir y cómo aportar en las políticas públicas. Entonces, especialmente en esa eficiencia, esa eficacia de los recursos públicos. Y les mencionaba, a veces es tan importante la rendición de cuentas porque yo estoy mostrando como mandatario aquí por obligación en Colombia cada año todos los mandatarios, hasta el presidente de la República, tiene que hacer una rendición de cuentas de su gestión anual. Y en eso tiene que ver presupuestal, es pública, presupuestal, administrativa, de gestión, de cuáles han sido sus logros. Hay una cantidad de metas y si las metas que él se propuso, si implementó su plan de desarrollo, su propuesta de gobierno, que es con la cual lo eligieron los ciudadanos. Entonces, aparte de eso, pues es toda la transparencia que demuestra y la legitimidad que da su actuar en el tema de la administración. Asimismo, promueve mayor responsabilidad en el respeto y promoción de los derechos individuales, así como la atención a las demandas a las necesidades y demandas públicas. Es que a veces, si yo me presento y creo que para mí solo es lo que yo estoy gobernando, estoy ejecutando, desconociendo las necesidades, las comunidades y las organizaciones que llevan años en estos procesos saben cuáles son las necesidades que tienen para implementar y cuáles son las prioridades. A veces no todas son importantes y no siempre ocurre lo que uno espera o lo que dice las normatividades o lo que dice la ley, pues sí, hay cosas que pasan al revés, pero bueno, cada día vamos como, hay dinámicas en territorio diferente. Bueno, y todo esto contribuye, como lo digo, a la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Yo creo que es un quid y esto no es como el punto de discusión o de trabajo, pero sí es como comentarles que es parte de la territorialización de las políticas. A veces el tema de no tener en cuenta a la ciudadanía cuando construimos la normatividad es lo que nos cuesta la territorialización. Entonces nos dicen, claro, usted formula esa ley allá en la ciudad y luego aquí viene a implementarla y esto aquí no funciona. Por eso es importante también que la ciudadanía pueda conocer qué estamos haciendo y cómo lo hacemos y no negar estos procesos. El otro instrumento es el otro proceso de la información, es que es un instrumento de participación ciudadana. Era lo que hablaba también. Entonces, el acceso a la información es una herramienta clave para que la ciudadanía en el sistema democrático en el que estamos, también indispensable para obtener que el electorado esté informado para el funcionamiento adecuado del proceso político. Entonces, lo que les decía, cuando yo he sido un candidato electo por elección popular, entonces es muy importante que yo muestre qué es lo que estoy haciendo. Eso nos da legitimidad, da también que la comunidad sepa cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos construyendo con ellos. Entonces, el derecho de acceso a la información facilita la intervención ordenada de personas y organizaciones en los procesos políticos y una mejor cooperación de las acciones que lleva el gobierno. De este modo, la participación se vuelve un proceso transformador que confiere unas dinámicas del sistema democrático, generando canales de comunicación permanentes entre los gobernantes
y los gobernados. Entonces, lo que les decía yo, no es que yo construya aquí sola, sino también cómo tomo opinión. Entonces, mira, aquí en Colombia, los planes de desarrollo, cuando yo los voy a legitimar, yo tengo que tener unas audiencias públicas y ser validado esos planes. O sea, mi plan de gobierno como candidato electo tiene que ser validado por las comunidades y tiene que ser público, o sea, yo no puedo, y pasa por una ley y debe ser trabajado y discutido en los consejos o con los diputados o con el Congreso de la República, entonces, que son los que representan a la ciudadanía. Y ese es el acceso a la información de las organizaciones. Y finalmente quiero referirme como el cuarto componente al derecho instrumental, que es el acceso a la información como un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos como los derechos económicos, sociales y culturales. No solo el de obtener información, sino todos los derechos. Es decir, el derecho a la información a los ciudadanos de definir ciertas circunstancias que permiten afectar su vida cotidiana y desarrollar las capacidades para tomar decisiones informadas en acciones concretas para mejorar sus vidas. Entonces, claro, a mí se me ocurre que voy a construir la carretera porque me parece que yo que tengo la finca como gobernante, necesito mi carretera por ahí, pero no estoy viendo a los ciudadanos por dónde se están movilizando o mi comunidad por dónde se están movilizando. Si tienen que pasar porque no hay un puente por un ramo, una rama o un cable, que aquí a veces ocurre, o si cuáles son las necesidades. Por eso es importante como consultar todas esas decisiones y que todos los contratos que hagamos sean de manera transparente. Entonces así mejorar como todos los derechos e impulsar pues derechos de la ciudadanía en general y de las comunidades en general. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta sobre los cuatro componentes a los cuales me he referido sobre el derecho a la información. Dalma, ¿querías comentarnos algo? ¿Sí? No, no, iba a decir que venía entendiendo bien, pero estaba esperando si alguien decía alguna pregunta. Vale, listo, no importa, está bien. Entonces, como buenas prácticas, obviamente me voy a referir a los casos colombianos, que es donde más tengo experiencia y pues oportunidad de poder debatir con ustedes y conocer qué otras prácticas tienen allá sobre el rol de los defensores de derechos humanos. En Colombia, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública como una simple solicitud administrativa al competente y debe ser información también para entidades como para organizaciones privadas. Y esto se logró con la Constitución de 1991, o sea, hace muy pocos años. Antes no se podía tener ninguna información y tú los puedes hacer por derecho de petición o por tutela. Si tú no contestas, el derecho es una petición respetuosa que está consagrada en la Constitución y yo le puedo solicitar a la entidad y decir, necesito esta información. Y si no me contestas en 15 días mi derecho de petición, te puedo tutelar porque es un derecho que yo tengo a la información aquí en Colombia. Y la tutela va ante un juez y el juez te puede sancionar e inhabilitar o destituir en caso tal, o también te puede suspender por un término de una semana, de 5 días, tus derechos de ejercicio como servidor público cuando no contestas un derecho de petición. ¿Qué información es de reserva? Porque también hay derecho a la cual no tienen acceso. La información de seguridad nacional, ya les voy a contar un caso al que me voy a referir. El derecho a la defensa, que son los temas que tienen que ver con los procesos judiciales, que solo las partes pueden conocer. Temas que tengan que ver con relaciones exteriores, la seguridad pública, y aquí se incluyó el tema, en su momento la mayoría de los gobiernos con el COVID firmaron límites del derecho a la información por seguridad pública. Aún es el momento que no hemos sabido cuánto costaron las vacunas, qué pasó con los procesos, cómo se adquirieron, pero yo creo que tarde o temprano eso va a empezar como a seguir moviendo los temas. La prevención, investigación y sanción de los delitos penales, administrativos o disciplinarios cuando están en proceso no se puede conocer, solo se puede conocer ya cuando termina el proceso y son algunos públicos. Y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela efectiva. Aquí también no lo escribí,
escribí, pero es muy importante. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con defensores de derechos humanos, nosotros no publicamos los listados de las personas con las que trabajamos, ni los teléfonos, ni los datos personales. Esos son reservas. Si nosotros hacemos análisis de contexto o diagnóstico de situación de violencia y en el territorio se identifica que alguien hace un comentario como a mí me consta que la fuerza pública o aquí hay un grupo armado en este taller, no sé qué, eso se toma de nota, pero esa información se reserva por, ustedes saben, creo que me decían que quedan personas de Colombia también, de la Defensoría del Pueblo, pero Colombia tiene un alto índice de persecución contra los defensores de derechos humanos, asesinatos, amenazas, desplazamientos, muchos defensores de derechos humanos en el exilio por situaciones que los han puesto en riesgo. Entonces nosotros también generamos como unos protocolos quienes trabajamos con las organizaciones defensoras para protegerlos. Entonces los listados de las personas con las que trabajamos nunca se publican, solo las de los servidores públicos los hacemos. Entonces esa información es de reserva y nadie la puede, pues tú la puedes solicitar por derecho de petición, se puede informar qué número de personas participaron en el taller, qué temas se desarrollaron, pero no los resultados del mismo. Solo si, en caso, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo hace unos análisis de contexto que ya son públicos, pero ellos tienen como un manejo de información diferente. Y quisiera presentar un par de ejemplos de cómo aquí se fortalecen procesos organizacionales como las veedurías ciudadanas, y son defensores de derechos humanos, que la labor que ellos tienen es de trabajar entonces en pro de que las ejecuciones o a lo que los candidatos o las alcaldías o todos los procesos que ejercemos como servidores públicos se lleven en debida forma, ¿no? Entonces hay unos protocolos y pues en la Constitución de 1991 hasta la Constitución existe el concepto de veeduría ciudadana. Sé que a nivel, digamos que a nivel latinoamericano también se encuentran las veedurías ciudadanas. Solo hasta 1991 en Colombia se tuvo en cuenta y después del 91, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al gobierno nacional a desarrollar temas legislativos, pues se ha convertido en un mecanismo fundamental de control de gestión de bienes de servicio público. Y sale la primera ley en el 2003, o sea, casi 12 años después de expedida la Constitución y por orden judicial. Entonces, contarles que es un mecanismo de control social mediante el cual los ciudadanos vigilan y fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también el sector privado. Que manejen recursos públicos en desarrollo de actividades de interés social. El control social es un derecho y es un deber que tienen todos y todas las ciudadanas, individual o colectivamente, de vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de los derechos y buscar la consolidación de la democracia y la gobernabilidad, teniendo clara la importancia de brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para el bienestar de las comunidades y permitiendo de esta forma empoderar de toda al Estado y también de empoderar a las organizaciones, porque el Estado es el que provee y ayuda, o sea, capacita a los ciudadanos para que se organicen como deudores ciudadanos y los acompaña en su proceso, los fortalece y adicionalmente los protege cuando están en riesgo, porque también una forma de que los defensores estén en riesgo es cuando ellos ejercen estos derechos y estos roles pues de denunciar las situaciones que ocurren en los territorios. Entonces, contarles aquí que hay diferentes modalidades de acuerdo con la ley. De hacer veedurías ciudadanas, como la dice la ley 850 del 2003, están las juntas de vigilancia, están los comités de desarrollo y control social de servicios públicos domiciliarios, pero también hay unas incidencias políticas como procesos sociales ahorita en el país, están las juntas de acción comunal y está el Parlamento Nacional y los gobiernos municipales que apoyan a estas organizaciones defensoras para los derechos humanos. Ya que a manera de ejemplo quiero contarles
que aquí en Colombia, solo hasta este año, con este gobierno, se logró en el Congreso, que tenía pues de todas formas una mayoría en pro del gobierno, se organizaron 5.298 ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos humanos para trabajar el impuesto saludable y es ponerle impuesto a las bebidas azucaradas. Mire, esto ha generado un rollo aquí en Colombia porque el impuesto va a empezar a funcionar hasta lo que pasa en México, que hace muchos años le ponían los loguitos a los productos azucarados, que ya después depende de quién lo compre. Aquí hasta este año se logró. Y esto ha sido como un proceso de las organizaciones defensoras de derechos humanos, o sea, se unieron, duraron 7 años las organizaciones defensoras de derechos humanos para que se aprobara la ley de impuesto a bebidas azucaradas y lograr poner los logos en los alimentos. Usted venía el año pasado y ningún alimento tenía los loguitos cuadrados que decían azúcar, sodio, ¿qué daño podía tener? Solo se logró hasta este año. Y gracias pues a la mayoría del Congreso. También como lo hicieron con análisis que lograron recabar de los hospitales en materia preventiva, cuál era el daño por el consumo, cuál era el consumo que estaban teniendo los ciudadanos, entonces en acceso a la información, que es que a veces eso no es público, pareciera que cuando nosotros ejercemos los derechos y pedimos la información, no se hace público, sino se hace público es qué se logró después de obtener esa información. Entonces se lograron las sanciones, se logró el proyecto de ley, entonces ¿qué se hizo? Se impulsó. Entonces se impulsó, entonces llevaban datos, temas de cuántas personas podían estar afectadas en este momento y cómo ha subido el índice de personas con diabetes por temas alimenticios, cómo los niños están teniendo problemas de nutrición en temas alimenticios y cómo han, qué daños ha tenido. También lograron tener información de la por ejemplo, las entidades, los que venden los productos como Coca-Cola, como algunas marcas que iban a quedar empobrecidos, que no iban a comprar, entonces empezaron a hacer análisis con toda esa información. Siendo entidades privadas, lograron obtener información para sustentar ante los proyectos de ley. Entonces, cuando yo hablo del Parlamento de Incidencias Políticas Nacional y Gobiernos, entonces estas organizaciones defensoras de derechos humanos se apoyan entonces del Parlamento Nacional, no solamente senadores y congresistas, sino también en lo municipal, porque aquí pues hay parlamentos y otro día podamos contarles cómo estamos nosotros, están en los consejos o en los diputados que tienen también injerencia en los proyectos de ley. Y no solo en eso, entonces se apoyaron para poder demostrar la necesidad de estos proyectos de ley que benefician a la salud, porque es la manera preventiva, ¿no? De evitar que esto se genere como en todas estas prácticas del gobierno, algunos ejemplos. El papel de las veedurías ciudadanas, entonces hablamos de que tiene un sustento legal desde el Estatuto de la Contratación, que consagra que todo contrato que celebren las entidades será sujeto de vigilancia y control ciudadano. Entonces, todo contrato que se realice en las entidades mixtas o públicas deben estar o pueden ser sujetos de que si la ciudadana los piden en cualquier momento, tienen que estar en páginas, aquí hay una página que se llama el SECOP, que es donde se deben publicar todos los contratos que se hacen y cuánto va a ganar. Entonces, si a mí me contratan, yo lo publico ahí y la gente va a poder averiguar con mi apellido, con el nombre de la entidad, si aquí en un municipio o en un departamento están haciendo una obra, solamente deben averiguar quiénes están ahí y pueden hacer seguimiento a ese control. Pero entonces esto se lo deja la ley 80, que es la ley aquí en Colombia de contratación, para que las organizaciones veedoras puedan hacer seguimiento a esa ejecución contratual. Entonces, de conformidad como lo dispone la normativa, las organizaciones sociales y de grupos de ciudadanos podrán denunciar ante las autoridades competentes cualquier tipo de irregularidad de lo que los servidores públicos o particulares estén realizando y que cumplan función pública o cometan en relación a un desarrollo de un proceso contractual o en la ejecución del contrato. Además, obliga a que las entidades públicas le deben brindar especial apoyo y colaboración a este tipo de organizaciones en el cumplimiento. Si la organización no sabe contratación, pues yo no le voy a entregar lo que no sabe, sino yo también tengo que orientarla. Y debo suministrar sin límites, más allá de lo establecido en la ley, documentación e información que requieren para las tareas de vigilancia y control. Entonces, mira que con la conformación de las veedurías, yo como alcalde,
¿sí? Las alcaldías y las gobernaciones deben, y yo les decía, y el gobierno nacional fortalece las veedurías, las capacita, las acompaña en sus procesos de elección, de formación, de constitución, y si requieren acompañamiento para temas de seguimiento contractual, lo debemos hacer. Y cuando se viola el derecho o acceso a un expediente contractual o información relacionada en un contrato o se evidencian anomalías en la ejecución, debemos acompañar esos procesos, como les decía, de cómo lo deben hacer y cómo orientarlos. Entonces yo le puedo decir a dónde acudir las organizaciones y qué deben hacer. Entonces aquí quiero como para cerrar, la deudora no solo se ve, la deudora ve y habla y lo hace para salvaguardar el patrimonio público en una clara y decidida acción contra la corrupción. Por eso su quehacer no se debe limitar a una observancia pasiva, sino que constituye un pilar fundamental para poner en conocimiento de las autoridades competentes los posibles casos de corrupción que puedan presentarse en el curso de un proceso. Y entonces aquí, ¿qué es lo que deben hacer las veedurías? Cuando las veedurías ciudadanas no pueden solas, o sea, les contaba arriba que cómo podían acompañarse del Congreso de la República o del Parlamento, se pueden acompañar de las juntas de acción comunal, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero también pueden denunciar ante el Ministerio Público, que aquí está conformado, en casos de que sean temas de recursos públicos, la Contraloría General de la Nación. En casos de que sean delitos contra la administración pública, se pueden acompañar o los pueden apoyar la Fiscalía General de la Nación y que lleguen a ser fiscales y a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, estas tres entidades deben apoyar ese proceso de gestión y recibir cualquier denuncia que tenga la ciudadanía sobre posibles actos de corrupción. A veces funciona, otras veces no son tan eficaces porque realmente ya les voy a mostrar un proceso a manera de un caso y en este me quiero referir. Gracias, digamos, a las gestiones de las veedurías ciudadanas, aparece documentado, empezó el proceso y ustedes, yo me imagino, no sé si alguien conoció el caso de un alcalde de Bogotá que fue Samuel Moreno Rojas, que quedó pues en la memoria de la mayoría de los colombianos porque es la ciudad capital, donde pues se logró demostrar que fue una de las administraciones más corruptas que tuvo la capital colombiana y en un periodo se conformaron alianzas entre congresistas, concejales, funcionarios y contratistas para apropiarse de recursos de la contratación de la ciudad. Y a esto le llamaron el carrusel de la contratación, pues es que el tema es que tiene como muchas manos, llamémoslo así, que pueden llegar a corromper. En este caso, las veedurías ciudadanas empezaron a hacer ruido con la construcción del Transmilenio, que es el transporte público de la ciudad de Bogotá, y en esta empezaron a hacer ruido, se apoyaron de varios concejales, los concejales empezaron a hacer gestiones de investigación de qué estaba pasando, a pedir la contratación. ¿Qué sorprende en ese momento? Pues que en el momento que empezó a hacerse el ruido, donde citaron al consejo, al alcalde, empezaron a revisar qué estaba pasando con el proceso. La veeduría distrital, que no era de la ciudadanía, sino es una entidad conformada en la alcaldía de Bogotá para velar por los recursos de Bogotá, no hizo nada, la Contraloría no hizo nada, pero años después fue responsable fiscal y penalmente, él murió en la cárcel a raíz de eso, pero es toda la gestión de información que lograron trabajar las veedurías ciudadanas inicialmente, empezó las veedurías de Bogotá. No sé si aquí tengan alguna pregunta, porque quisiera referirme al último caso en temas de derechos humanos y el acceso a la verdad. Entonces me voy a referir ya a un caso, les he mencionado algunos casos que hemos tenido y buenas prácticas, las llamamos así. Cuando les llamamos buenas prácticas aquí es como prácticas que ejercen los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Cuando los llamamos veedores no significa que no sean defensores de derechos humanos, están también defendiendo los derechos de la ciudadanía en general y la buena ejecución presupuestal. Pero me voy a referir a los casos, ¿se acuerdan cuando les decía que el derecho a la información también es un derecho consagrado en Naciones Unidas para recabar y lograr obtener la verdad y toda la información de lo que ha ocurrido con los hechos a los cuales fui víctima? Entonces, están los falsos positivos, se denominaron aquí los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales en operaciones militares que entregaron como resultados bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate,
falsos en la medida en que las bajas no son personas que hacían parte de algún grupo al margen de la ley, sino que se logró demostrar que la mayoría habían sido campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. Eso no quiere decir que también dieron de baja a algunos guerrilleros, pero guerrilleros que estaban heridos o también miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y positivos, ya que está en la terminología que utilizaban en ese momento las Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional. Para el año, yo sé que tiene mucho texto, mil disculpas aquí, pero es que no quería, les quiero regalar la presentación. Para el año 2018 se desató un escándalo a nivel internacional que estaba relacionado con las violaciones de derechos humanos, donde el protagonista en ese momento pues, fue el gobierno nacional, junto con las fuerzas militares. Muertes ilegales de civiles a manos del ejército colombiano que fueron presentadas como muertos en combate, como les decía, para aumentar el número de bajas. Esto llegaba a nivel internacional. Las organizaciones defensoras de derechos humanos se apoyaron en ese momento, Miguel de Vivanco, se apoyaron de organizaciones, empezaron a denunciar pues la desaparición de sus hijos. Digamos que en este año, en el sistema de reparación integral, verdad y justicia, empezaron a darse los casos emblemáticos y han logrado demostrar que se dieron en este proceso desde el 2018 6.400 casos de asesinatos, identificados 420 en el norte de Santander entre el 85, entre 1985 y 2016, con mayor cantidad de hechos acaecidos entre el 2007 y el 2008 en la región del Catatumbo. Me estoy refiriendo solo pues a una región, que son de los 6.402 casos, y en este periodo la segunda división con jurisdicción en norte de Santander y Boyacá fue una de las 4 divisiones del ejército nacional, que se concentraba el 60% de los casos. Las dos últimas fueron demostradas, que fue la Brigada 15 móvil, el Batallón de Infantería, y me gustaría si pudiéramos ver un video. Es muy corto, sobre cómo hicieron pasar pues, a las madres, ¿no?, de estos casos. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido 2 de marzo, asesinado el 3 de marzo del 2008. Julián era un muchacho humilde, un muchacho común y corriente, lleno de sueños. El día que se fue de la casa se fue feliz, porque iba a conseguir plata para pagarle la casa a su cucha, para que no nos sacaran de la casa. Pero lo que él no sabía era que iba a un encuentro con la muerte. Sabes, cuento más. Ni eran ni tuvieron que ver nada con la subversión. Nadie sabe el dolor de una madre como de un hijo. Es un vacío que nunca sido. La experiencia que yo he tenido de la justicia ordinaria a la justicia de la JEP ha sido muy distinta, porque nosotros llegamos a la justicia ordinaria y a nosotros nos trataban como si fuéramos lo peor que había en el mundo. Nos tocaba quedarnos calladas de todo y escuchar todo lo que estaban diciendo de nuestros hijos.
que eran unos guerrilleros, que eran unos subversivos. A Julián lo acusaban de ser integrante del ELN. Julián se va el 2 de marzo, el 3 de marzo lo asesinan. ¿En qué momento Julián se convierte en un subversivo? Pero sí fue muy distinta la justicia ordinaria a la justicia de la gente. Evidentemente ha habido cambio porque frente a la justicia ordinaria siempre se sostuvo una mentira. Llevamos más de 14 años con unas víctimas que estaban desde hace 14 años clamando la verdad. Y vemos que la Jurisdicción Especial para la Paz ofrece esa posibilidad de que nosotros los victimarios, de alguna manera, frente a una deuda que teníamos con estas personas, tratemos de sanarlas ofreciéndole la verdad. Debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas eran ciudadanos, campesinos, trabajadores, padres, hermanos, hijos, esposos, que sus conductas eran intachables, buenos seres humanos y no eran, como se dijo, integrantes de grupos al margen de la ley. Esto se manifestó al comienzo de esta farsa, de esta gran mentira que sostuvimos por 14 años y que hoy, gracias al Sistema para la Paz, podemos restaurar esa dignidad humana de cada una de las víctimas. Entonces, cuando usted dice que usted reconoce su responsabilidad como coautor, ¿qué reconoce? ¿Haber hecho qué? Haber dado la orden de haber asesinado personas. Por un lado me siento tranquila, pero por otro lado sí me da tristeza de oír de que estas personas están diciendo de que mataron personas inocentes y que ellos sabían de que eran personas inocentes y no les tembló la mano. Doña Blanca, desde el primer inicio de estos procesos, cuando estábamos en la jurisdicción ordinaria y teníamos que ir permanentemente a estas audiencias, viví de cerca el sufrimiento en todo ese recorrido jurídico y que por tantos años ella asistía de manera solitaria a esas audiencias, donde en muchas ocasiones y después de un recorrido desde Soacha hasta esos juzgados especializados en Cundinamarca, llegaba y se suspendían las audiencias. Y no fue una vez, sino muchísimas veces. Y ella, pues, como lo han dicho todos, clamaba justicia, pero la justicia no llegaba. En esas audiencias mostraban las fotos de su hijo asesinado de una manera que considero que de alguna manera revictimizaba a doña Blanquita. Y ella en la parte de atrás de la sala, pues, lloraba al ver estas fotos. Y en esos momentos me sentía el ser humano más miserable y despreciable por lo que estaba pasando con esta señora. Y quiero decirles a todos ustedes que doña Blanquita, y le quiero decir a usted, es el ejemplo de lo que representa el amor de una madre. Bueno, voy a dejar acá. Es un video súper duro por todo lo que implica, pues, tema de reconocimiento, pero quiero referirme a lo que lograron las organizaciones. Ay, ahora no me da, creo que había otra página. Para la presentación algo hice. Las cosas aquí de... Algo, estaba aquí. Fueron muchos casos. Lo voy a dejar aquí, les voy a compartir absolutamente todo para que lo puedan ver. Gracias a la JEP, pues, se logró demostrar, en este caso, a las madres de Soacha y a muchas madres las trataban de locas. Efectivamente, como lo dice el video, no estaban locas. El presidente de la República también este año les pidió perdón a estas madres por lo ocasionado
por el Estado. ¿Qué pasaba allí? Pues como les contaba, se dieron algunos casos de algunas víctimas fueron entregadas pues señaladas de que eran guerrilleros a las Autodefensas Unidas de Colombia y pues fueron asesinadas directamente y luego entregadas y dadas en combate a las tropas. A otras víctimas pues estaban heridas y lo que hicieron fue rematarlas y pues entregarlas como dadas de baja. Y otro grupo entre el modus operandi, como les decían, eran ciudadanos, campesinos, personas con discapacidad, indígenas, habitantes de calle que fueron dados de baja. ¿Cómo se logró encontrar parte de la información que empezó a dar como la vuelta y llevaron muchos años las organizaciones defensoras a través de la información? Entonces les quiero contar, había unos beneficios incluidos a los militares que entregaban y el primero era el dinero. Lograron tener, estos son fotos que se lograron obtener a través de derecho a la información. Entonces había un libro militar de la 30ª Brigada, por ejemplo, que se descubrió que el comandante señaló en marzo del 2006 que la unidad que de 6 bajas a más de a una sola acción, 30 millones de pesos. Y otro documento en la misma brigada incluye que había un mensaje radial que por dada de baja 2 millones por persona por pesos de fusil y 500.000 pesos por pistola que encontraran. Y se cancelaron 30 millones. Aquí están, si los pueden observar, la unidad que de 6 bajas en más de una sola, 30 millones de pesos y están como las órdenes de documentos secretos, análisis que se encontraron de cómo le pagaban a los soldados que participaban pues en estas acciones. La siguiente, pues, eran comisiones al extranjero. Entonces se encontró un documento de la 7ª División, por ejemplo, donde un coronel propone asignar a 9 soldados de un batallón en la península, para que fueran a la península del Sinaí. Al lado de cada hombre se indicaba cuántas bajas había reportado el soldado, entonces como los premios. Y permisos, por ejemplo, que en agosto del 2007 el general Montoya dijo a varios comandantes en un programa radial que la unidad que entre en combate y obtenga menos resultados, que obtenga resultados, debe salir con permiso, y hay motivos para que la tropa, hay un documento y una orden en ese momento, un documento del Ministerio de Defensa, al cual se tuvo acceso de numerosas órdenes similares del general Montoya de su momento, así como varios programas radiales de los permisos y las dadas de baja. Por ejemplo, en septiembre del 2006, una unidad recibió 20 días de permiso por muertes en combate de sujetos de NN, al parecer integrantes de brigadas de la cuadrilla 35 de su momento Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy firmaron acuerdo de paz. Asimismo, se logró encontrar premios. Había una directiva relevante de los años 2003 y 2004 que crea la fórmula para determinar cuándo un soldado podía recibir una condecoración de servicios distinguidos. Por ejemplo, para recibir un premio de comandantes de brigada debían reportar 150 combatientes enemigos muertos y otros 500 capturados. Y también Human Rights Watch tuvo acceso, o sea, las organizaciones defensoras de derechos humanos tuvieron que apoyarse con organizaciones internacionales para lograr obtener estas fotos y estos documentos. Tengo también la directiva de tu acceso a felicitaciones dirigidas a soldados oficiales que reportaran muertes. En junio del 2007, por ejemplo, el comandante de la 7ª División felicitó a los entonces tenientes coronel Luis Fernando Borja Aristizábal y otros soldados por dar de bajas unos terroristas, como los denominaron, y Borja, desde luego, fue condenado por más de decena de falsos positivos ocurridos. Y miren que estos hechos ocurridos, como les contaba, entre los 2007 y 2008, solo el 2023, a través de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, lograron obtener resultados de verdad. Por lo menos los militares reconocieron lo que ha ocurrido. Por eso les quería mostrar el video, porque es muy difícil cuando yo les digo, y los militares dijeron que era falso los procesos judiciales ordinarios, a que ustedes lo escuchen, un militar que ustedes veían ahí diciendo, yo a ella la vi varias veces llorando, sí, sentía lástima, pero seguíamos en una farsa de proceso judicial, porque eran también las órdenes que tenían en ese momento las fuerzas militares. Yo cerraría con esto, aquí la presentación de cómo
el derecho a la información es importante en el rol que ejercen las organizaciones defensoras de derechos humanos, y no me quise quedar solo con el hecho de la corrupción, porque es que a veces nos quedamos con corrupción frente a lo que es el presupuesto público, el erario público. Pero mire que corrupción es también cuando yo facilito, oculto información, cuando 7 años después se logra un proyecto de ley para lograr que las bebidas azucaradas, allí se ha demostrado que de alguna manera había una incidencia de los dueños de estos productos o bebidas en el Congreso de la República. Nadie ha dicho qué plata, pero no sabemos cuál era la incidencia que tenían que los proyectos de ley no pasaran y se quedaran. O sea, hay un poder político también fuerte, pero miren también en los procesos judiciales de la verdad y el rol de las organizaciones con el derecho a la información lograron empezarse a obtener información de estos casos, de verdad. Decían, ah, sí, no, eso era guerrillero, pues ¿qué hacía? Como si se fue de Soacha, que queda en el centro del país y termina en el norte del país. No, eso fijo es guerrillero. Eso, ¿usted qué hacía allá el muchacho? ¿Quién iba a creer que a estos muchachos se los llevaron engañados, que iban a trabajar, que iban a encontrar una oportunidad de vida? Se los llevaron en otra cosa, como algunos eran habitantes de calle con drogas. No se sabe cómo a muchos los convencieron y los encontraron. Y parte de eso fue el derecho a la información y los documentos a los que accedieron. Hay actas también donde se podía demostrar cuando se hizo los dictámenes de medicina legal, cómo encontraron las botas nuevas, los muchachos con las botas al revés, con 2 botas del mismo pie, cosas así que solo se podía recabar a través de la información y se lograron documentar los casos. Como les cuento, solo años después se logra también a través de estos miembros de fuerzas militares que se sumaron para obtener beneficios de la verdad, de esa justicia transicional, pues lograr que se tuviera también o se pudiera ratificar esa información que se tenía documental, que siempre se dijo, eso es falso. Ya con esto terminaría y estaría en disposición de escucharlos.